Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. El día de hoy con testimonios que tienen que ver muy de cerca con la realidad de un vecino país que nos preocupa, que llevamos en el corazón y que queremos mucho, Venezuela. Vamos a ver lo que nos dice el obispo de Maracaibo y vamos también a comentar algunos videos que preparamos para ustedes y que tiene que ver con la realidad que están viviendo los misioneros, especialmente las religiosas lauritas en este país vecino, Venezuela. Hola Nicolás. Hola Camilo, espero que estés muy bien. Un saludo especial para todas las personas que nos ven y los invitamos hoy a que estemos muy atentos para conocer un poco más de la realidad de todas las personas que viven en nuestro país vecino Venezuela, también de los cristianos que sufren esta situación dramática de opresión, se podría decir también, claro, por parte de un régimen que ha atropellado los derechos fundamentales de muchas de las personas, de toda la población en este país. Sí, más del 90% de la población venezolana, alrededor de unos 30 millones es la población total de Venezuela. Un 91% son cristianos, entre católicos y protestantes. Ahora bien, ¿cuál es la situación que están viviendo ahí las comunidades religiosas? ¿Cuál es el alcance que tiene la crisis humanitaria que ya se percibe en todos los ámbitos del relacionamiento humano? Nos cuentan de cerca la experiencia que están viviendo los misioneros y lo que pueden hacer por el prójimo en esta tierra que está prácticamente devastada a causa de un régimen que no pone los ojos de ninguna manera en lo que es la caridad y el amor de Dios. Veamos el testimonio de las hermanas misioneras lauritas que nos abren la realidad al respecto de toda la transformación que ha vivido un país tan próspero en los años 80 y que hoy pudo llegar a la crisis en la cual está sumergido. Veamos. Soy la hermana Nancy Flores, misionera de la Madre Laura. Vivo en Colombia desde el 2011 y venimos hoy a compartir sobre la Venezuela de ayer y la Venezuela de hoy. Soy la hermana Esperanza Castro, misionera de la Madre Laura, nacida en Colombia y viviendo en Venezuela hace 56 años. Hablar de la Venezuela de ayer es muy agradable recordando los momentos bellos que se viven desde un principio de mi llegada, admirando la belleza de Venezuela y de los venezolanos. En Venezuela se vivía, digo yo, una paz muy relativa, había mucha prosperidad, mucha solidaridad. La gente de Venezuela es muy amable, muy querida, muy preocupados por los que llegábamos como extranjeros. Era un país próspero en cuanto tenía la gran riqueza del petróleo. La gente no sabía de pobreza. Recuerdo como dato curioso cuando llegué al pueblo que se llama Casigua, ahí la gente no pagaba gas, pues es un campo petrolero y por supuesto pues que la compañía explotadora del petróleo colaboraba con el pueblo ofreciéndole el gas gratuito, que ya era un gran beneficio para la gente. La gente vivía como ricos, cuando no es que digamos que eran ricos millonarios, pero se vivía muy bien. La gente te cambiaba carro cada año con una facilidad grande. Pero no tanto pues la parte material, sino es esa parte humana del pueblo que siempre estaba como dispuesto a solidarizarse con el otro en los momentos difíciles, momentos familiares de dificultad, de falta de algún ser querido. Era la gente pues muy solidaria. A nivel general pues todo era tan bonito porque no teníamos tanta problemática para conseguir las cosas, los sueldos eran asequibles, el trabajo se realizaba con facilidad. Es algo que como que te permite no darle la mirada a lo negativo, sino pues todo como que era bueno y positivo. Mire, yo como venezolana de verdad que siento profundo dolor ver cómo mi país desde hace años ha caído en manos de un gobierno autoritario,
poco democrático, egoísta, gente enferma que se quiere mantener en el poder a como dé lugar, a toda costa. Hoy en Venezuela está pasando hambre, Señor. En Venezuela no hay medicinas. En Venezuela hay represión. El que se atreve a hablar lo aplastan, lo minimizan, lo exterminan, como decía el difunto Chávez. De verdad que lo que están pasando, lo que alcanzamos a ver en las noticias aquí en Colombia, a pesar de que en Venezuela dicen que es una guerra mediática que Colombia le tiene armada a Venezuela, hay cosas que no las pasan. Miren, con mucha tristeza les voy a compartir. El mes pasado estuvimos en Venezuela, las hermanas de la directiva acompañando a nuestras hermanas en las comunidades locales, y el clamor es generalizado. En todas partes es lo mismo. Eso no es mentira, es realidad lo que Venezuela está viviendo. Con la abundancia de petróleo y de las diferentes riquezas que tiene nuestro país vecino, se vivió una época de bonanza, ¿no? Los años 80, más o menos a mediados de los años 80, año 85, 86, era un sueño para muchos, más que ir a Estados Unidos o quizá visitar Europa, era de pronto darse un paso por Venezuela y traerse alguna ayuda económica para su familia. Esa realidad mudó totalmente y son muchos los familiares que de pronto podemos tener o amigos cercanos que están en Venezuela y que quieren venirse para acá. O sea, la crisis ya ha alcanzado todas las esferas y los ámbitos del relacionamiento humano. Sin embargo, ahí permanece la Iglesia haciendo misión, a pesar inclusive de la persecución abierta que ya está sufriendo la Iglesia en este país, pero los misioneros se mantienen firmes en su labor apostólica, sustentando a aquellos que están aguantando hambre, que no tienen ya lugares donde vivir, porque la casa inclusive no se convierte ya en un refugio, sino que hay que salir todo el día a buscar cómo sobrevivir, cómo salir adelante. La educación tampoco, ya es, digamos, para todos los habitantes de Venezuela se vuelve evidente la crisis. Sin embargo, ahí permanecen estos héroes de nuestra iglesia. Yo creo que es bonito ese testimonio, Nicolás, de estas hermanas que abnegadamente se mantienen firmes y ya con más de 50 años de vida religiosa, hermanas con mucha edad, y ahí están adelante haciendo apostolado, ¿no? Son realmente héroes de nuestra iglesia, Camilo, porque a pesar de este sufrimiento siguen evangelizando. Mira, en Venezuela durante esta crisis comenzó a aumentar la violencia y esta violencia comenzó a afectar a todo el mundo, independientemente que sea religioso o no, pero a los religiosos especialmente les han causado una violencia muy dramática porque pues son personas muy pacíficas, ¿no? Que no buscan defenderse, entonces cuando los roban, los asaltan, pues le generan todo tipo de daño, entonces sufren mucho. Sí, las hermanas nos contaban, quizá en una de las notas alcancemos a sacar esta información, pero les robaron el único medio de locomoción que tenían para hacer su apostolado. Son hermanas de avanzada edad. Luego contaban un hecho muy pintoresco, digamos, pintoresco en medio de lo dramático. Llegaba alguien a pedir agua en medio de una visita que estaban haciendo a la comunidad. Las hermanas le dijeron, sí, claro, está en su casa. Él fue a servirse de agua y puede ser fresca, sí, claro. Abrió la nevera. Cuando vio la nevera, o sea, asustaban, literalmente dentro de la nevera lo único que permanecía era una jarra con agua fresca. El Señor se devuelve con su agua a continuar su convivio con las hermanas y dice, hermanas, estamos en las mismas, lo único que yo tengo en mi nevera es agua. Y es así, literalmente es con lo único que están contando por ahora, porque es un lujo hoy en día tener agua potable. Claro. Ojalá no lleguen a otros extremos, sin embargo esta es la situación que está viviendo Venezuela. Y es bonito el testimonio que nos continúan contando nuestras hermanas sobre lo que está haciendo la Iglesia en medio de esta crisis humanitaria que vive Venezuela. Escuchemos el testimonio de las hermanas. Yo hoy veo a Venezuela que como que ha caído en un gran hoyo, en un gran hueco profundo, un hueco oscuro, donde como que es difícil ver una lucecita. Nosotros, como comunidad, como congregación, viendo que nuestras hermanas mayores y enfermas estaban desnutridas, y no porque las viéramos flacas, sino porque los médicos en los exámenes iban percibiendo que nuestras hermanas estaban desnutridas, entonces nos vimos en la necesidad de decirles, miren, somos una sola congregación.
Venezuela está pasando por esta situación que algún día saldrá. Si ustedes tienen deseos de irse a alguna de las provincias, que puede ser Ecuador, Bogotá, Popayán, Medellín, la congregación es la casa nuestra, la que quiera se puede venir. Y en ese momento nuestras hermanas, ya la hermana nos va a comentar un poquito más. Las hermanas, pues, muchas de las que todavía tenemos como fuercecita para trabajar, decidimos quedarnos, pero otras pues sí están como en una posición un poquito difícil porque, ¿verdad?, ya se sienten incapacitadas y eso, pero también están muy firmes en acompañar al pueblo. Allá hay un grupo de hermanas nativas de Venezuela, a quienes también vemos como con un poco de preocupación en el sentido de que para ellas también es bien fuerte, por ejemplo, tomar una decisión en este momento, ¿no?, de dejar el país, pues para ellas sería muy difícil porque allá tienen su familia y todo. Pero de todas maneras, pues las colombianas y de otro país que estamos allá, nos sentimos como todavía con fuerzas para seguir acompañando al pueblo. Mire, realmente en el mes de abril estábamos en la visita de Venezuela y ustedes saben que esas marchas llevan rato y también llevan a cuesta muchos muertos. Entonces, nuestras hermanas jóvenes, tocadas, diremos, por la acción del Señor, pidieron el consentimiento de que ellas también querían ir al pueblo y como ir con el pueblo a marchar, a estar cercanas, a estar con. Entonces hubo una invitación de los grupos parroquiales y sabemos la posición, la postura actual de la iglesia. Entonces sí, les dijimos, pueden ir aquellas hermanas que tengan buenas piernas y buenas rodillas para en su momento de represión echar a correr como corre todo el mundo, pues, ante tantas bombas y eso, y golpes también. Entonces nuestras hermanas fueron desde este sentido eclesial a acompañar al pueblo, a estar con ellos, y la gente les agradecía, nos cuentan ellas, les agradecía mucho la presencia, la compañía de la iglesia, y sobre todo nos reíamos porque les pedían que rezaran el rosario en plena marcha. Y ellas, ni cortas ni perezosas, empezaron a rezar el rosario con la gente. Yo sé que mucha gente ora por Venezuela, aprecia a Venezuela. Particularmente les digo que yo creo en el poder de la oración. Por eso, muchas gracias, gracias a Colombia. Colombia es solidaria con Venezuela, le duele Venezuela. Gracias por tenerla presente en sus oraciones. Yo también he experimentado lo que significa la unión del pueblo con Venezuela en la oración. Eso es lo que recomiendan todos, orar. Por encima de Dios no está nadie ni nada, entonces oremos. En todos los mensajes lo que nos piden es eso, oración, y lo estamos haciendo. Y invito a las personas que nos están viendo a que vivamos la esperanza de un pueblo que va a cambiar. Yo le pido al Señor que me conceda la gracia de ver esa transformación de Venezuela, ese paso de la Venezuela que estamos viviendo ahora a la Venezuela, ojalá tan próspera como la que describimos anteriormente. Gracias por todo lo que oran por Venezuela y seguimos unidos en esa oración. Gracias. Impactante ver el sufrimiento de estas misioneras que sufren por ese dolor que le genera la situación que vive nuestro vecino país. Han tenido que dejar su país para llegar a otras provincias donde puedan tener una asistencia médica, porque sabemos que en Venezuela no hay medicinas en los hospitales, la atención en los hospitales es muy básica, y pues hay otras misioneras que han llegado
de esta comunidad a Venezuela para seguir este trabajo pastoral. Sí, lo importante que dicen nuestras hermanas misioneras es no dejar de trabajar en esta labor pastoral a pesar de cualquier dificultad. Les tocó vivir radicalmente lo que es la obediencia, porque no querían desapegarse de Venezuela, querían seguir trabajando por este pueblo, independiente de que no tengan alimentos, no tenían asistencia médica, pero no queremos dejar esta tierra porque aquí queremos dar testimonio de lo que es Jesucristo. Es bonito, son heroínas de la iglesia que están trabajando por mantener el ánimo y la esperanza en estos hombres y mujeres que están sufriendo literalmente todos los ataques que son posibles para una sociedad. Hambre, no hay educación, en fin, son todos los males que se fueron sumando alrededor de una sociedad que está bajo un régimen que es totalmente ateo y alejado de Dios. Ahora bien, ¿qué noticias nos puede dar también la Iglesia al respecto del trabajo evangelizador? Tenemos el testimonio de Monseñor Carballo al respecto de todo lo que la Iglesia continúa haciendo, cimentando y cultivando la fe y la esperanza en este pueblo que todavía tiene raíces cristianas. Monseñor, usted ha vivido este proceso de crecimiento de la zona porque usted nació allí y luego también ha desarrollado su labor como párroco. ¿Cuáles han sido, como dijéramos, los más graves? Bueno, algunos los hemos hablado ya, pero un poquito más en profundidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, la familia? Me imagino que eso debe ser, el hombre llega, la familia se queda, a veces se unen, pero a veces también me imagino que será un problema largo. Sí, te puedo hablar desde una experiencia que tuve como párroco en una de las parroquias que me tocó guiar. La parroquia Virgen del Valle, hay una zona que se encuentra a orillas del río Caroní. Es una zona marginal donde hay pobreza extrema. Allí prácticamente los niños no tenían papás, ni papá ni mamá. Eran criados por la abuela, el abuelo o por un tío o quizás por un vecino, porque era una zona donde había al inicio de crecimiento de la ciudad mucha prostitución. Es decir, había muchos prostíbulos que allá se decían zona de tolerancia porque venían muchos extranjeros. Entonces, en esa zona el gran problema que teníamos eran los niños. No asistían a clases y los que asistían a clases ya terminaban la primaria y no sabían leer ni escribir. Todo el problema de salud y problemas de parásito, de desnutrición, problemas de niños de 10, 12 años ya sufrían de diabetes, incluso casos de 14, 15 años que ya sufrían de hipertensión por la mala nutrición. Y también todo el problema moral. Lamentablemente muchos niños eran abusados sexualmente. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia? Vimos cuál es el problema, hicimos un diagnóstico, nos dimos cuenta que ese problema no era atendido por el Estado y desde una reflexión como iglesia, como comunidad, reunimos a la gente del sector e hicimos un proyecto. Y allí pudimos crear unos ambulatorios populares donde se atendía a los niños. Atención médica a través de un pediatra, psicológica, psicopedagógica. Había muchos niños especiales que no salían de su casa porque sus padres les daba pena. Niños, te puedo decir, de 14, 15 años que tenían síndrome de Down o algún defecto físico encerrado en su casa. Entonces fuimos creando un programa de concientización y gracias a Dios pudimos atacar ese problema. Es un problema familiar, porque en ese sector específicamente, ya que no había familia constituida por la historia del sector. En otras partes, lamentablemente vemos que jóvenes a los 12, 14 años, las chicas, porque no tienen futuro, sencillamente lo que hacen es irse a vivir con un joven, sale embarazada, viven en la casa de los padres de la niña o de los padres del muchacho y
toda esta problemática que se crea, estos conflictos, duran 2, 3, 4 años, tienen 3 hijos, se separan y después queda el niño prácticamente solo. Abandonado. Entonces es un problema gravísimo, el problema familiar. Desintegración familiar es una de las consecuencias también que ha traído este régimen a Venezuela. Y eso, mejor dicho, trae las peores consecuencias para todo lo que es la estructura social. Entonces es un llamamiento para que nos unamos en oración, pero también para que tengamos conciencia del valor que tiene la familia, del valor que tienen las relaciones sociales auténticamente cimentadas en el amor de Cristo. Es un testimonio que nos deja muy claro nuestro compromiso también para vivir coherentemente como cristianos y ser un reflejo para el mundo entero. Tenemos también, Nicolás, queridos televidentes, el testimonio del cardenal al respecto de todo lo que está sucediendo en este país y que tiene que ver con nosotros. Es nuestro país vecino y que Dios no lo quiera, en un futuro nos tocará tender una mano mucho más amplia en materia de caridad, ¿no? Porque la situación se va agravando. Entonces, obligados en oración, pero obligados también en caridad. Escuchemos al cardenal que nos cuenta la realidad que está viviendo Venezuela. La oración nos une, nos da la fortaleza, nos hace descubrir el sentido más profundo de ese auténtico amor a Dios y amor al prójimo. Oremos por Venezuela para que la paz y la fraternidad sea la que reine y podamos también difundirla al mundo entero. Que el Señor y la Virgen de Coromoto nos bendiga a todos y nos unimos como hermanos de la catolicidad. Es importante resaltar la ayuda que la Fundación está haciendo en estos momentos a Venezuela, una ayuda para apoyar la pastoral en estas situaciones donde la economía está totalmente destruida, donde las familias están destruidas, donde la iglesia está haciendo un labor muy importante, pero con las uñas muchas veces. Por esta razón queremos invitarte a que hoy te unas a esta ayuda que necesitan nuestros hermanos venezolanos por medio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Llámanos, inscríbete a la Fundación, nos puedes llamar al teléfono en Bogotá 484-8890 o a nuestro celular que es Atención Nacional 314-445-1449. Vas a poder conocer cómo podemos ayudar a esta situación que vive Venezuela en www.acncolombia.org o a nuestro correo electrónico también nos puedes escribir en info@acncolombia.org, por nuestras redes sociales, en Facebook ACN-medio, Ayuda a la Iglesia que Sufre CO, en Twitter @Iglesia que Sufre y en Instagram Ayuda a la Iglesia que Sufre. Invitamos a que te quedes en oración por esta gran realidad. Te agradecemos por estar muy atentos a nuestros programas y a la situación de la Iglesia alrededor del mundo. Bueno, y también manifestar el espíritu de oración y nuestra coherencia de cristianos con una ayuda. Ponte la mano en el corazón, pero tienes que darte cuenta de que nuestros hermanos católicos y todos los venezolanos, cristianos e inclusive no creyentes, están necesitando nuestra ayuda y para eso está la Iglesia presente allá. Ella administra de la mejor manera toda la colaboración que Ayuda a la Iglesia que Sufre está llevando al pueblo venezolano. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión de Héroes de nuestra Iglesia. Dios los bendiga.